Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo andan? Un placer saludarlos, recibirlas a la distancia, en este caso. Eh, Me presento, mi nombre es Agustín Podestá, yo soy el rector de la Escuela Metropolitana de Altos Estudios, EMAE, de ALPI. Y antes de darle el paso a la profesora Laura Duarte, que va a estar llevando adelante la charla de hoy, les paso a contar muy brevemente, así en 2 minutitos, de qué se trata la escuela, como para que conozcan un poco de qué se trata la institución a la que están llegando, ¿no? Bueno, un poquito quiénes somos. ALPI es una asociación civil, EMAE pertenece, ¿no? EMAE pertenece a ALPI, que es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a la rehabilitación neuromotriz en pacientes pediátricos y adultos. Posee un servicio de diagnóstico, tratamiento e investigación de patologías orientadas a la rehabilitación funcional y quirúrgica y un centro de educación terciaria que es la escuela. Desde 1990, la escuela ya tiene más de 30 años, como podrán ver. Fue el primer instituto superior no universitario en América Latina para brindar a personas con discapacidad motora y sensorial un espacio donde adquirir la formación técnica requerida para ser productivos en un mercado laboral. Ahora voy a explicar un poco qué es esto de la discapacidad y cómo funciona nuestra escuela. La escuela, como decía antes, es un instituto de educación terciaria, oficial, dictamos carreras terciarias, ¿no? Tanto en el área de la salud, que es un poco la que nos convoca hoy, también tenemos la carrera de enfermería, y también tenemos carreras de administración de empresas, analista de sistemas y diseño y programación web. En estas últimas tres carreras que le mencionaba, la mayoría de los estudiantes poseen discapacidad, por eso como pueden ver en el tercer punto, contamos con accesibilidad para personas con movilidad reducida, personas en silla de ruedas, y tenemos en cada aula tenemos intérpretes de lengua de señas, ¿no? Además del docente a cargo de la materia, trabajan en pareja pedagógica junto con un intérprete de lengua de señas. La mayoría, de hecho, de nuestros estudiantes de esas tres carreras son sordos o hipoacúsicos. Y también, además de las carreras terciarias, tenemos cursos, ¿no? Cursos modulares, cursos cortos, que son abiertos, ¿no? Los títulos que ofrecemos para las carreras, que son estas carreras que les estaba contando, las carreras terciarias, son oficiales, tienen validez nacional los títulos que emitimos y cuentan con la supervisión del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esto, todo legal. Tenemos, como les decía, 5 carreras: enfermería, instrumentación quirúrgica, análisis de sistema, administración de empresas, diseño y programación web. Estas últimas 3 tienen títulos intermedios al año de finalización. En este sentido, si gustan saber más sobre las otras carreras, porque hoy vamos a hablar específicamente sobre instrumentación quirúrgica, los invitamos a entrar a la página web, que ahí tenemos información de todas las carreras. También de los cursos, como les decía, además de las carreras, tenemos cursos cortos, que son cursos breves, sobre distintas temáticas, ¿no? En salud, en nutrición, en lengua de señas, tenemos cursos de lengua de señas también, cursos sobre bienestar. Bueno, en este sentido es un abanico, para el año que viene estamos preparando varios en materia de salud, varios cursos bastante innovadores. Bueno, ahí también, ¿no? El espacio de referencia siempre es la página web. Acá es menos fijo lo cuales son porque los vamos modificando continuamente. Y becas, también tenemos eh, una importante cantidad de becas para estudiantes que no pueden afrontar los costos de la carrera. Bueno, también tenemos becas de estudio, con, por supuesto, su exigencia, ¿no? A nivel académico y demás. Bueno, para quienes quieran conocer más sobre las carreras, los invitamos a enviarnos mail a informes@emae.edu.ar. También tenemos el WhatsApp, que también está bueno que lo tengan para todo lo que tiene que ver con la inscripción, si están interesados en inscribirse. Y también a Gisela, al mail gstieven@emae.edu.ar. También pueden contactar, o en las redes sociales, también nos pueden seguir en las redes sociales, que tenemos también mucha difusión allí. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, no los molesto más. Simplemente voy a terminar por lo menos mi pequeña partecita, mi pequeño aporte, porque bueno, estamos a la distancia, nos encantaría poder recibirlos en la escuela, en presencial, que puedan conocer la escuela,
pero no, bueno, cuestiones pandémicas y demás, estamos en esta situación, pero como quien dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Los invito a que vean este breve video que dura 40-50 segundos para que conozcan un poco un panorama de cómo es la escuela en el día a día. La crisis. Perdón, Lau, si me permitís, antes de finalizar, ahí alguien ponía en el chat que no podían ver el video, después se los podemos enviar por mail, al mail que se escribieron, porque está disponible en YouTube. Es de libre acceso, está disponible en YouTube, así que les podemos enviar el link o compartirlo ahora en el chat para que lo vean después tranquilos por YouTube. Muchas gracias y ahora sí le paso la palabra a la profesora Laura Duarte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta charla. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, el objetivo principal, ¿no?, es poder hablar un poquito de las responsabilidades y funciones que tiene el instrumentador quirúrgico, en qué consisten, de qué tratan, como para ir conociendo de qué se trata esta linda carrera. Vamos a empezar a hablarnos sobre el instrumentador quirúrgico y cuál es la capacitación académica que recibe este profesional, ¿no? En nuestra Escuela Metropolitana de Altos Estudios tenemos la primera etapa, ¿sí?, que el estudiante al capacitarse con una carrera de duración de 3 años, obtiene el título de técnico superior en instrumentación quirúrgica. Este título, ¿qué implica y qué posibilidades le da a la persona que decide estudiar esta tecnicatura en instrumentación quirúrgica? Le da la posibilidad de ejercer su profesión dentro del ámbito quirúrgico, dentro de un centro quirúrgico, y ahora más adelante vamos a ir viendo de qué se trata esta actividad, ¿no?, qué implica. Luego, si continúa capacitándose, va a cerrar con la carrera de grado, que es licenciado en instrumentación quirúrgica, ¿sí? Son 2 años más a nivel universitario. Los estudiantes que estudian en EMAE adquieren, ¿sí?, sin ninguna convalidación ni nada, automáticamente, ¿sí?, a poder inscribirse en cualquier universidad, tanto pública o privada, para poder terminar, ¿sí?, la carrera, ¿sí?, de grado, ¿no? Ustedes, al inscribirse y transitar por EMAE, reciben el título de técnico superior en instrumentación quirúrgica. Como dijo el rector, están habilitados a nivel nacional, y les permite ejercer esta profesión, que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Esta profesión tiene leyes, ¿no?, que las regulan, se encuentra dentro de las leyes del arte de curar, no tiene una ley propia, sino tiene resoluciones que los consideran como instrumentador de la cirugía, y también aclara y indica cuáles son nuestras funciones, y también como tenemos funciones, tenemos responsabilidades. Y vamos a ir viendo y vamos a ver de qué se trata, ¿no? La resolución 348, reglamentada en 1994, ¿qué nos dice? Que el instrumentador quirúrgico va a tener como misión asistir, controlar,
supervisar y evaluar en lo que atañe a su tarea específica, que en particular es el proceso de atención del paciente desde su ingreso al quirófano hasta su egreso de la sala de recuperación post-anestésica. Ahora vamos a ir hablando de decir, bueno, ¿en qué consiste, no, este paso por el área quirúrgica? Y va a integrar también activamente el equipo técnico profesional que realiza su labor en el centro quirúrgico. ¿Por qué decimos que integra activamente un equipo técnico profesional? Porque va a desempeñar su actividad dentro de un grupo multidisciplinario. Cuando hablamos de multidisciplinario, ¿por qué? Porque hay otras personas, otros profesionales, otros técnicos profesionales que tienen diferentes funciones y diferentes responsabilidades, pero también en forma conjunta se llega a un objetivo en común, alguna meta en común. Por ejemplo, dentro del área quirúrgica vamos a desempeñarnos a la par del cirujano, de ayudantes, del médico anestesiólogo, el técnico de hemoterapia, técnico de radiología y muchos más, ¿sí? Por eso hablamos de que también ejercemos nuestra labor dentro de un grupo multidisciplinario que también se desempeña dentro del centro quirúrgico. Y acá yo les puse una imagen para aquellas personas que no conozcan algún quirófano. Yo no sé si todos los que están acá presentes han pasado por un quirófano, conocen de la carrera, no conocen, se animan a activar un poco sus micrófonos a aquellos que quieran participar y contarme, decir, bueno, ¿qué les llamó la atención de este webinar? Es decir, de funciones y responsabilidades, si conocían la carrera, ¿alguien conoce la carrera? ¿Alguien se anima a activar su micrófono y contar? ¿No? Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. hola, buenas tardes. Tamara es mi nombre. No enciendo la cámara porque estoy con problemas de conectividad a veces. Está bien, Yo no soy te preocupes. estudiante de la Tecnicatura de primer año, arrancamos con prácticas hace poquito. Estoy estudiando del Instituto Superior de Tecnicaturas de la Salud, del Hospital Ramos Mejía. Bien, bienvenida entonces. ¿Hay alguien más que ya esté estudiando? ¿No? Hola. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mariana Fleitas. Sí, yo estoy estudiando también instrumentación quirúrgica. Este es mi primer año. Bien, muy bien. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Me llamo Estela y bueno, yo también estoy en el primer año de instrumentación quirúrgica. Acá soy de San Miguel. Bien, muy bien. Bien. Hola. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de esta carrera en la Jaureche de Buenos Aires y estoy en mi segundo año. Recién Bien. hace poquito arrancamos las prácticas. Ah, bien. Bien, los que ya han podido arrancar las prácticas conocen, ¿no?, cuando hablamos de un área quirúrgica, es decir, en qué consiste, qué características tiene, ¿no? Bien, vamos a continuar. Para los que conocen el área, ¿no?, y a los que no, esta imagen por ahí representa, decir, lo que es un quirófano. Es decir, nosotros habíamos hablado del técnico superior en instrumentación quirúrgica y qué funciones tenía y dónde va a desempeñar esas funciones. Bueno, vamos a empezar a decir dónde. Dentro de un quirófano, dentro de un área quirúrgica, nosotros sabemos que el área quirúrgica principal donde va a desempeñar estas actividades es el quirófano. Yo acá les puse una imagen de un quirófano que está un poquito, no está tan equipado, ¿no?, como debería de ser. La intención era saber, decir, bueno, si alguno ya tenía conocimiento, para los que no tienen conocimiento porque no son estudiantes, si han tenido la posibilidad de pasar por un área quirúrgica y decir, bueno, el quirófano, acá es donde el instrumentador va a ejercer todas estas funciones y estas actividades que ahora vamos a ir hablando. Y también el ejercer funciones y actividades implica que también va a tener responsabilidades sobre lo que ejerce, ¿sí? Cuando hablamos, es decir, esta resolución va a marcar, es decir, qué actividades tiene que ejercer ese instrumentador. Y la vas a demarcar en relación a la norma, en relación al paciente, es una de ellas, y vamos a ver qué implica ese cuidado, esa atención en relación al paciente.
El instrumentador quirúrgico, que dijimos que va a ejercer dentro de quirófano, va a controlar tanto el ingreso y el egreso del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos pacientes que ingresan a quirófano para que se pueda intervenir o llevar a cabo una cirugía, ya sea programada, de urgencia o demás, el instrumentador debe tener conocimiento, conocer qué paciente ingresa, quién no, que identificar a ese paciente, conocer quién es, quién no. No sé si han tenido la posibilidad muchas veces de escuchar en el noticiero, es decir, bueno, hubo mala praxis. No, esto es responsabilidad nuestra, que pasa por el área quirúrgica, y en especial que va a estar dentro de quirófano, ¿sí? También dentro de quirófano decimos que colabora con la posición del paciente. ¿Qué va a pasar? Un paciente cuando es intervenido quirúrgicamente, muchas veces se requiere una posición determinada que ayude al cirujano y al equipo quirúrgico a llegar al plano quirúrgico donde se va a realizar la intervención. Y esa posición requiere cuidados específicos para no lesionar a ese paciente. Entonces el instrumentador debe ser responsable, conocer la posición de ese paciente, cómo se va a colocar y qué riesgo lleva que ese paciente esté en esa posición. El conocerlo lo que va a hacer es reducir la posibilidad de lesión de ese paciente. También va a proveer, es decir, va a estar atento a todos esos cuidados que necesita ese paciente, desde su ingreso hasta su egreso del área quirúrgica, ¿no? Junto a otros profesionales, cirujanos, ayudantes, anestesiólogos, a minimizar los riesgos que lleva ese traducir, y por eso el instrumentador debe conocer todo lo que implica ese proceso, esa intervención, para disminuir los riesgos. Funciones en relación al acto quirúrgico. Dijimos que este acaba un tratamiento quirúrgico, ¿no? De acuerdo de una forma o de otra. Entonces, el instrumentador, ¿qué responsabilidad tiene en relación a ese acto quirúrgico que se va a llevar a cabo? ¿Consiste esto? ¿De qué se refiere? El instrumentador quirúrgico va a tener, dijimos que en primer lugar debe conocer, ¿no?, el tratamiento que se va a llevar a cabo. Como conoce qué se va a llevar a cabo, qué se va a realizar, va a tener que preparar el instrumental quirúrgico, todo aquel instrumental que se necesite para poder llevar adelante ese tratamiento programado o ya sea de urgencia. Cuando decimos prepara la mesa, instrumental, suturas quirúrgicas, material descartable, cuando hablamos de material descartable hablamos de gasas, apósitos, todo lo que implique, todos los elementos o materiales que implique poder llevar a cabo ese tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos del equipo quirúrgico hablamos del cirujano, ayudante, ¿sí? Cuando hablamos de vestimenta estéril, es esa vestimenta que ustedes ven por ahí, aquellos que no tengan conocimiento de lo que es quirófano, vieron que ven una foto de quirófano y ven un camisolín o una bata, ven que tienen barbijo, antiparras, guantes. Bueno, toda esa vestimenta implica una vestimenta estéril. ¿Qué quiere decir estéril? Libre de microorganismos. Es un procedimiento que se realiza para disminuir los microorganismos. ¿Qué puede hacer la presencia de microorganismos en ese área, ¿no? Aumentar el riesgo de infección, ¿sí? Entonces, por eso, el personal que trabaja en el área quirúrgica lleva una vestimenta en particular, que en este caso la denominamos vestimenta estéril.
Bueno, la instrumentadora también es responsable y tiene esa función, ¿no? Es decir, de vestir al equipo estéril. En primer lugar, ella va a cumplir con esa vestimenta y también el equipo estéril, ¿no? ¿Con qué objetivo? Como dijimos al principio, ¿no? Brindar una atención segura a ese paciente que tiene el paso dentro del quirófano. Después tenemos otro ítem que dice, revisa el correcto funcionamiento de los aparatos. Para que se lleven a cabo una intervención quirúrgica o cualquiera, hay muchos aparatos dentro del quirófano que deben estar. Entonces la instrumentadora conoce cuáles son esos aparatos y también controla, ¿sí?, su funcionamiento correcto, porque muchas veces con el uso cotidiano, diario, sufren desgastes, dejan de funcionar. Entonces ella también es responsable de controlar y que esos aparatos también se encuentren dentro del área. Muchas veces en las áreas quirúrgicas, en los centros quirúrgicos, contamos con cierta aparatología, 2 o 3, pero contamos con muchos quirófanos. Entonces corroborar es decir, para cierta intervención, ¿necesito cierta aparatología? ¿La tengo? ¿Funciona correctamente? Bueno, esto se refiere que también es función y responsabilidad nuestra estar atenta en estos ítems, ¿no? Hablamos que asiste al equipo estéril. Bueno, este equipo estéril, mientras desarrolla la intervención quirúrgica, puede necesitar ciertos insumos, ciertos materiales, se pueden generar también inconvenientes. Entonces la instrumentadora que se encuentra dentro de quirófano, cumpliendo el rol de instrumentadora circulante, va a colaborar y asistir para minimizar, ¿sí?, todas aquellas necesidades que se presentan dentro de ese momento, dentro de ese área, dentro de quirófano, ¿no? Algo muy importante, es decir, cuida la asepsia, esta también es nuestra función, es decir, mantener ese campo estéril. ¿Con qué objetivo? Esto que dijimos, ¿no? Minimizar el riesgo de infección de esa herida quirúrgica, ¿sí?, por la cual se lleva a cabo ese tratamiento. También decimos que hay un recuento de material. Muchas veces en una intervención quirúrgica se utilizan materiales descartables como gasas, suturas quirúrgicas, que son las hebras, es decir, se van a incidir planos, va a haber apertura de tejido celular, de piel, los planos anatómicos, todo lo que se incide, cuando finaliza la intervención quirúrgica hay que aproximar, hay que cerrar esos planos. Entonces se utilizan suturas quirúrgicas, hebras, agujas, material cortopunzante. Entonces, bueno, todo ese material que se utiliza, el instrumentador quirúrgico, el instrumentador aséptico, debe llevar un control, ¿sí?, para evitar riesgos de qué, de olvidos dentro del paciente. Hay que llevar un control estricto de las gasas, compresas. No sé si ustedes se ponen a pensar, seguramente en algún momento han leído algún artículo de noticia o demás, en algún portal, ¿no?, que dicen, bueno, a un paciente por mala praxis han olvidado y hay una imagen de una radiografía que hay algún instrumental, alguna aguja. Bueno, son cosas que pasan, ¿por qué? Porque uno como instrumentador quirúrgico tiene que ser responsable con estas actividades. Si somos responsables es una de nuestras funciones dentro del equipo multidisciplinario, ¿no? También, es decir, ¿qué otras funciones? Aparte de colaborar, preparar, asistir, acondiciona también todo esto que fue utilizado. Yo al principio les dije, en una de las actividades que tiene es armar el instrumental quirúrgico, la mesa quirúrgica con todo el instrumental que se necesita para llevar a cabo esa intervención quirúrgica. Y también es nuestra responsabilidad, es decir, acondicionar ese instrumental. Una vez finalizada la intervención quirúrgica, se vuelve a acondicionar para su próximo uso, es decir, para que se vuelva a utilizar. Hay materiales a los cuales nosotros los descartamos, es decir, es de un solo uso, y hay material que se debe acondicionar, reacondicionar para su próximo uso, ¿no? Entonces a esto nos referimos. También el acondicionar este quirófano, ¿sí? Si ustedes estuvieran dentro de un quirófano, se llevó a cabo una intervención, luego también hay que acondicionarlo, ¿no? Acá también aparece que se responsabiliza de las piezas operatorias. Muchos tratamientos quirúrgicos que se llevan a cabo
implican la toma de una muestra. ¿Qué quiere decir? Una muestra, se toma una muestra para un futuro diagnóstico, se envía a analizar, ya sea anatomía patológica, cultivo y demás, y eso a futuro, a posteriori, trae un resultado para un diagnóstico, ¿no? Entonces, dentro del acto quirúrgico, esas piezas operatorias que se toman, la instrumentadora debe acondicionarlas, enviarlas para su análisis, ¿no? Esto es una responsabilidad muy grande. Si ustedes se ponen a pensar, imagínense en aquel paciente que atraviesa una cirugía para poder tener un diagnóstico de su patología, ¿no? Y entonces el instrumentador tiene la responsabilidad de rotular adecuadamente esa pieza, colocarla con nombre y apellido, con las condiciones correctas, para que vuelva ese resultado, ¿no? Esto es importantísimo, una de nuestras actividades y responsabilidades, ¿no? Después tenemos normas en relación a la organización y el funcionamiento del centro quirúrgico, ¿no? Es decir, qué funciones en relación a organizar y cómo funciona el centro quirúrgico en general. Yo les dije al principio que empezamos la clase, la charla, que había, de acuerdo a la capacitación que uno toma dentro de esta carrera, puede recibirse si transita por la tecnicatura, son 3 años, y obtiene el título de técnico superior en instrumentación quirúrgica. Entonces va a poder ejercer y realizar todas estas funciones que vinimos mencionando dentro del área quirúrgica. Va a poder hacer todas estas actividades que mencionamos. Y después también nombramos, decir, bueno, a partir de los 3 años puedo seguir estudiando 2 años más y ser licenciado en instrumentación quirúrgica. ¿Y qué herramientas me va a dar ser licenciado en instrumentación quirúrgica? Bueno, estas de organizar organizar el funcionamiento del centro quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Que me permite ser coordinador, jefe del área, para poder tener estas actividades. ¿Qué tipo de actividades? Colaborar en el orden del área quirúrgica, como controlando, supervisando, organizando las actividades. Voy a tener a cargo personal, ¿sí? Voy a ser responsable de instrumentadores quirúrgicos que voy a tener que designar en actividades, en quirófano. Voy a colaborar con lo que implique la programación de las actividades dentro del área quirúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes trabajan en un área quirúrgica, son licenciados, son jefes de ese área y tienen 10 quirófanos a cargo, entonces ustedes van a programar la actividad, porque ¿qué dijimos en una de esas actividades que tenía el instrumentador? Corroborar, por ejemplo, los insumos, la aparatología, para que se pueda llevar a cabo. Bueno, si yo soy jefe del área, cuando programo muchas actividades dentro de quirófano, tengo que ver esto, ¿no? Que no me coincidan 2 tratamientos quirúrgicos que impliquen la misma aparatología cuando solo cuento con una. Por ejemplo, el equipo de rayos. Si suelo tener en el área quirúrgica un solo equipo de arco en C, yo como coordinadora o jefe del área no puedo programar en el mismo horario 2 procedimientos que impliquen el uso de rayos, porque va a ser imposible si hay un solo equipo o un solo arco en C, ¿sí? Entonces, a esto se refiere cuando decir, bueno, una de las funciones es colabora junto al jefe de cirugía en programar todas las actividades diarias. ¿Por qué? Porque conoce todos los requerimientos, los materiales que se necesitan para poder llevarse a cabo ese tratamiento, esa intervención que se programa. También, ¿qué funciones tiene? Organiza, controla y lleva registros de las actividades quirúrgicas diarias. ¿Qué quiere decir? Cuando dijimos también al principio que todo paciente que ingresa y egresa, ¿no? Hay que controlar ese paciente, identificarlo, para ver si es el paciente correcto, la cirugía que se programó en forma correcta. Bueno, todo eso se lleva un control. Hay estadísticas que la parte de jefatura lleva registro de todas las actividades que se realicen dentro del área quirúrgica, desde qué paciente ingresó, qué intervención se realizó, qué tipo de anestesia recibió ese paciente, si hubo la colocación de materiales de implantes o no, cuánto duró una intervención quirúrgica,
si tuvo complicaciones. Bueno, todo eso existen registros que se controlan y permite así obtener todas las estadísticas para llevar a cabo, es decir, las metas, en qué tenemos que mejorar, qué hay que rever y demás, ¿no? Y se lleva todo un control de todas las actividades que pasan dentro del área. También planifica, supervisa, controla, ¿no?, la ejecución de normas dentro del área. ¿Qué quiere decir? Bueno, siendo jefe, coordinador, ustedes saben que en cualquier lugar que uno se desempeñe o tiene actividad también hay normas, reglamentos que hay que llevar a cabo. Entonces, en la parte, ¿sí?, en relación a lo que es la organización, también el coordinador del área lo que va a hacer es planifica, supervisa y controla esas normas que se establecieron dentro del centro quirúrgico. En el caso que hay que reverlas o modificarlas, las modificas, pero también, es decir, y genera nuevas, siempre llevando un control y supervisando, ¿no?, todo lo que va sucediendo. También, este ítem que es importante, coordina con el área de compras y farmacia. ¿Qué coordina y qué? Bueno, dentro del área quirúrgica dijimos que hay mucha aparatología que se utiliza, entonces, bueno, considera también, es decir, qué aparatología hay que comprar, sugiere, informa si hay algún aparato que está en desuso, hay que reparar, hay que comprar nuevo, o hay gran cantidad, por eso también es importante esto de llevar registros, ¿no? Si hubo un aumento importantísimo de ciertas cirugías, entonces hay más requerimiento de material descartable, entonces a la hora de coordinar con el área de compras y farmacia, puede, es decir, establecer el porqué del aumento de pedidos de material y demás, ¿se entiende? Por eso es importante esto de coordina el área, es decir, hay que comprar implantes, hay que comprar instrumental nuevo, algún aparato nuevo, entonces a través de la supervisión y el control que se lleva a cabo dentro del área quirúrgica, también coordina con este área la posibilidad de compras, ¿sí?, nuevas de insumos o de reparación y demás. ¿Bien? ¿Y qué es importante de todo esto que fuimos viendo? Esto de decir, bueno, ¿qué actividades tenemos dentro del área y qué responsabilidades tenemos, ¿no? Porque dijimos que trabajábamos tanto dentro de un grupo multidisciplinario, dentro de un grupo de trabajo, pero también tenemos responsabilidades, sí, individuales, ¿no? Y hay otras que son compartidas porque también trabajamos dentro de un grupo, ¿no? Y esto es importante, que el instrumentador quirúrgico tiene responsabilidades propias, indelegables, ¿sí? Sí o sí hay que ser responsables con estas actividades, y también compartidas con el equipo quirúrgico, ¿no? Pero también son responsabilidades dentro de un grupo. Y siempre, y lo más importante, ¿no?, el de ejercer esta profesión y actuar con responsabilidad y responder ante la justicia por aquellos actos perjudiciales resultantes de la misma. Esto que habíamos dicho, ¿no?, en una de las actividades, por ejemplo, un ejemplo por ahí, qué es lo que suele suceder, ¿no? Esto de decir, bueno, hay que hacer un conteo de todo lo que se utiliza antes, ¿sí?, de comenzar la cirugía, antes de finalizar, y en el cierre para controlar que estén todo, por ejemplo, las gasas, las suturas, lo cortopunzante que utilizamos, ¿no? Porque si cometo un error, tengo que ser responsable, ¿sí?, y responder frente a la justicia sobre estos actos que no lo hice con responsabilidad, ¿no? Y importantísimo esto porque tenemos muchas responsabilidades, muchas funciones, porque recuerden esto de asistir al paciente dentro del quirófano, ¿no? Es decir, de brindarle una atención segura, ¿no? Es decir, no aumentar el riesgo de ese paciente, no aumentar la enfermedad de ese paciente, sino que su paso durante este área, durante este paso sobre el centro quirúrgico, sea lo más segura posible y que aumente, ¿sí?, el beneficio por este paso, no que sea negativo, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, están abiertas las preguntas, las dudas que tengan en relación a todo lo que fui mencionando, queda abierto en el chat, pueden activar su micrófono y vamos respondiendo si existe alguna duda, si hay algo que no se entendió, los escucho.
¿Hay alguna duda que quieran preguntar sobre esto que se dijo, sobre las responsabilidades? O si quieren preguntar sobre alguna carrera que hemos mencionado también, lo pueden hacer. Nada. Noelia pregunta si tiene bastante salida laboral instrumentación quirúrgica. Sí, yo por ahí me enfoqué mucho en lo que es el trabajo, ¿no? Específicamente dentro del área quirúrgica, y tanto ejercer como técnico superior en instrumentación quirúrgica o la parte jerárquica, ¿no? Que sería la de organizar y demás. Hoy en la actualidad ustedes también pueden desempeñarse en la parte educativa, ¿sí? Porque también abarcamos esa parte de investigación, de enseñanza. Entonces, el instrumentador, aparte, además de insertarse laboralmente en lo que es el área quirúrgica, también puede desempeñar la parte de educación, ¿sí? Ser docente, profesor, instructor de la práctica. También en un momento yo les mencioné implantes, hay posibilidades de que al paciente se le coloquen implantes a través de un procedimiento quirúrgico, y muchas veces esos implantes o la colocación de esos implantes, ¿sí? Materiales de ortopedia, implica que un técnico de ortopedia realice la actividad, oriente al equipo quirúrgico de cómo colocar ese implante, cómo se utiliza. ¿Y quiénes son los técnicos de ortopedia? Son técnicos, instrumentadores quirúrgicos que los absorben las empresas que producen esos implantes, los capacitan en la forma y el uso de ese implante. ¿Para qué? Para que el técnico pueda colaborar, ¿sí? En la cirugía como técnico de ortopedia, ¿sí? Acá Noelia me pregunta, no, existe el técnico de esterilización, que es el que tiene la función de esterilizar todo el material que se va a utilizar estéril dentro del área quirúrgica, ¿sí? Nosotros como instrumentadores quirúrgicos no esterilizamos. Sí tenemos conocimiento de cómo debemos recibir el material estéril, cuál es el proceso por el cual pasa ese material, y también conocemos las formas que existen o los procesos de esterilización que existen, porque yo les dije en uno de los ítems que el instrumentador tenía la función de acondicionar, ¿no? Es decir, esto que utilizamos para la cirugía hay que volver a reacondicionarlo. Y entonces el conocer los procesos de esterilización nos va a ayudar a seleccionar el correcto método para poder entregarlo al departamento de esterilización, que es el responsable de realizar el proceso de esterilización, ¿sí? Pero nosotros al acondicionarlo, lo que hacemos es sugerir cuál es el proceso adecuado para eso que estamos acondicionando, ¿no? El piso, lo que pasa que, bueno, es un piso, creo, va a depender mucho, porque acá me preguntan cuánto estaría ganando un instrumentador quirúrgico. Va a depender de qué tipo de actividades ejerzas, porque hay instrumentadores que trabajan de lunes a viernes, en el horario del turno de mañana, mayormente son turnos de 7 horas, 8 horas, ya sea turno mañana, turno tarde, en un área quirúrgica. Pueden trabajar como franqueros, que quiere decir personal que trabaja sábado, domingo y feriados, trabaja 12 horas. Pueden trabajar con un equipo quirúrgico exclusivamente, es decir, trabajan para un equipo quirúrgico en forma... el equipo quirúrgico, por ejemplo, el cirujano tiene una cirugía hoy, lo llama y les piden para participar y se le abona esa cirugía únicamente, ¿sí? Es decir, es el pago por esa cirugía en la cual asististe. Entonces va a depender mucho, es decir, qué actividad esté realizando el instrumentador. Pero, por ejemplo, en un sanatorio privado, hoy creo que el piso son 80.000 pesos, y después tienen muchos plus, ¿no? Antigüedad, presentismo y demás. Va a depender muchísimo del lugar donde estén desempeñando la actividad, ¿no? Más o menos, si ustedes entran a
en esta página oficial de FACSA, hay toda una nomenclatura, ¿sí?, de los salarios actuales hoy, ¿sí?, que abarca, ¿no?, todo lo que serían los sanatorios privados. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, ¿hasta qué tiempo podemos inscribirnos? Y comienza si comienza, supongo que querrá consultar si comienza la primera o segunda semana de marzo, pregunta Marlene. Ya se pueden inscribir, ya están abiertas las inscripciones. Por lo general comienza en la segunda quincena de marzo, todavía no tenemos la fecha exacta, pero cuanto antes se inscriban es mayor el descuento que generalmente se hace. Cualquier duda al respecto pueden mandarnos un mail o llamarnos al WhatsApp que pusimos, ahora lo volvemos a poner en el chat. Sí, en relación a otras instituciones privadas, MAE tiene esta posibilidad, ¿no?, de brindar becas a los estudiantes. Si ustedes hacen comparaciones, aquellos estudiantes tienen cuotas muy accesibles en relación a otras instituciones terciarias, y algo muy importante es que el título es reconocido a nivel nacional, está habilitado como corresponde, ¿sí? Eso es importantísimo. No sé si tienen alguna duda más que me quieran preguntar en relación a la carrera, lo que hemos visto, lo que hemos trabajado. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. En el chat tienen toda la información para poder escribirnos y sacarse dudas, o el WhatsApp. Síganos en nuestras redes para futuros webinars de diferentes temáticas, asimismo cursos cortos. Van a tener toda la información en las redes. Muchas gracias por haber participado. Gracias. Muchas gracias a todos, especialmente a la profe Laura Duarte, la verdad súper clara y muy enriquecedora la charla. Muchísimas gracias.